Buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, sobre todo a este espectacular elenco de ponentes y a María por acceder a moderar la mesa. Como vamos con unos minutitos tarde, voy a intentar ser muy breve y así ganamos ese tiempo y podemos volver al horario original, ¿no? Como sabéis, el Instituto Español de Banca y Finanzas intentamos organizar este tipo de eventos sobre temas de actualidad, sobre el sector financiero, la banca o incluso economía, perspectivas, de vez en cuando, al mínimo cada 3 meses en el entorno del Banking Lab, para poder tener una reflexión y una discusión sobre temas que de verdad importan a lo que puede pasar en los próximos tiempos. Y intentamos tener un elenco importante o interesante de ponentes que nos puedan informar un poco, porque hay temas, como puede ser este Euro Digital, donde yo tengo, si queréis, más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, suena muy bonito, pero por más que oigo y más que leo, pues me quedan, no sé, más preguntas que respuestas y espero que hoy sepa un poquito más, ¿no? Desde el Instituto, además de este tipo de eventos, vamos a intentar publicar una serie de artículos, notas de interés sobre todo lo que está pasando en el sector bancario internacional e incluso nacional. La primera nota la sacaremos relativamente pronto para hacer una comparativa de Estados Unidos y Europa, ¿no? Con todo lo que ha pasado con las crisis financieras, para poner sobre la mesa que son dos sistemas muy distintos y que pues de alguna forma real veamos a fondo cómo son esas diferencias y cómo no se pueden hacer comparativas fáciles que llevan a conclusiones que no sirven de mucho, ¿no? Con eso y dándoos las gracias de nuevo y esperando que nos acompañéis en próximos eventos y que cualquier comentario que tengáis que pueda hacer que estas discusiones sean más fructíferas, os dejo con María Bascal, directora general de la AEB, que va a moderar esta sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias al Instituto Español de Banca y Finanzas por convocarnos para comentar y compartir opiniones pues, sobre un tema tan de actualidad y tan relevante como el euro digital. Desde el sector bancario español hemos seguido con mucho interés todo este proyecto desde el principio, en estos 2 años de fase de investigación. Hemos participado en las distintas consultas, en foros de trabajo. La verdad que hemos pensado desde el principio que Europa se tenía que preparar para el futuro, ¿no? Para determinados escenarios y bueno, pues tener ese trabajo realizado en determinadas eventualidades, saber cómo reaccionar, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parece acertado el enfoque prudente del BCE de estar preparados para si en algún momento la autoridad monetaria pues tiene que intervenir para garantizar la estabilidad financiera o para garantizar también la soberanía monetaria, por ejemplo, en el caso de una emisión de una moneda estable privada que alcance en el mercado un tamaño sistémico, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues, en fin, el sector ha ido compartiendo su conocimiento, su experiencia con el eurosistema y con las autoridades, ¿no? También es verdad que hemos trasladado en numerosas ocasiones pues, algunos comentarios relevantes como que, oye, entendemos que el euro digital tiene que tener un propósito claro, tiene que tener unos beneficios tangibles para el ciudadano y que de alguna forma dé respuesta a una necesidad real en el mercado. Y en este sentido, pues también nos parece muy importante que se analice sosegadamente y con rigor los impactos que este proyecto tiene y que se trabaje con un calendario, digamos, flexible y amplio, ¿no? O sea, que sin necesidad de correr, porque es un proyecto pues, muy trascendental para Europa, ¿no? en su potencial implementación en el futuro. Por eso nos parece muy importante conocer en profundidad los impactos económicos, financieros, sociales que este proyecto puede tener y seguir evaluando pues eso, el impacto en la capacidad de financiación de Europa, en el mercado de pagos de Europa, ¿no? y saber bien cuáles van a ser las consecuencias de esta iniciativa. También entendemos que es importante verlo con una visión de largo plazo, con una estrategia global del mercado de pagos minoristas en Europa y en este sentido nos parece que es mejor
en lugar de ver aisladamente el euro digital, bueno, pues ver qué es lo que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo, en estos momentos se está discutiendo los pagos inmediatos en Europa, ¿no? Un marco para adaptar de forma generalizada en Europa los pagos instantáneos, que por cierto, España aquí, como sabéis, parte con una situación de ventaja porque ya la mayoría de las transferencias se abonan de forma inmediata. Entonces, es importante tener en cuenta, bueno, pues si realmente algunos de los casos de usos que el euro digital pretende facilitar ya serían posibles con lo que tenemos ahora mismo en la actualidad en el mercado de pagos europeos, o si con pequeños ajustes se podría conseguir, ¿no? Bueno, yo creo que son muchos temas los que queremos abordar hoy aquí. ¿Por qué sería necesario emitir un euro digital? ¿Qué tipo de regulación necesitamos? ¿Qué beneficios va a aportar esto al ciudadano? ¿Qué modelo de distribución es el adecuado? Si existe o no compatibilidad con las soluciones privadas de pago existentes en el mercado, y también cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la financiación de la economía europea y de la estabilidad financiera. La verdad que tenemos un plantel de lujo, porque tenemos algunos de los mayores expertos en la materia, tanto del sector público como del sector privado. Como tenemos tantas preguntas, no me voy a detener en dar todos los detalles del currículum tan extenso y brillante, pero tenemos hoy a Juan Ayuso, director general de Mercados, Operaciones y Sistemas de Pago de Banco España. Muchísimas gracias, Juan. Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, también participa en todas estas discusiones en Europa y en el reglamento que luego veremos. Gracias. María Ruiz Andújar es la directora de Estrategia y Desarrollo de Tarjetas Globales y Soluciones Digitales de Pagos del Banco de Santander, o sea que es una experta en la parte aplicada de esta discusión. Y tenemos a Santiago Fernández de Lis, responsable de regulación de BVA, con una larga trayectoria también en el sector privado y sector público, y además ha escrito numerosos artículos sobre esta cuestión. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que, como decía Manolo, tenemos muchísimas preguntas, o sea que vamos al grano. Juan, me gustaría empezar contigo, y yo creo que empezar por la pregunta más fundamental que tenemos, ¿no? ¿Por qué necesitamos un euro digital, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de reflexión en el eurosistema? Gracias, es una pregunta que no me esperaba, la verdad. Bueno, antes de nada, permitidme ahora ya en serio que os felicite al Instituto Español de Banca y Finanzas por la iniciativa, y que os agradezca el haberme invitado, ¿no? Para mí la verdad es que es un placer estar aquí. A ver, ¿por qué nos hemos embarcado en este proyecto de euro digital? Déjame que me remonte un poquito hacia atrás y empiece hablando de pagos, ¿no? Yo siempre utilizo el mismo símil: los pagos son a una economía lo que la electricidad a una casa. Todos vivimos en algún sitio, si habéis tenido alguna vez la experiencia de que se vaya la luz en vuestra casa, sabéis a lo que me refiero. Es decir, la casa absolutamente se bloquea. Uno no es capaz de ducharse, uno no es capaz de cocinar. Los pagos son exactamente lo mismo en la economía. No hay economía que pueda funcionar sin un sistema o conjunto de sistemas de pago que funcionen bien. Al mismo tiempo, igual que la electricidad, pues es un gran desconocido, ¿no? Esto es lo típico, que cuando se estropea siempre tiramos de teléfono y llamamos a alguien, no sabemos muy bien cómo funciona. Lo fundamental para que un sistema de pago pueda proporcionar ese fluido a la economía es que sea fiable. Y recalco este elemento: fiabilidad. Por supuesto, los sistemas de pago tienen que ser también eficaces, tienen que ser eficientes, pero aquí, si me permitís, el orden es lexicográfico. Un sistema que sea eficaz o eficiente, si no es fiable, si todos los que lo utilizan no confían en que el emisor último del medio de pago va realmente a cumplir con sus obligaciones, no va a funcionar. Bueno, la experiencia histórica y la práctica, en general, o al menos a mí, lo que me han enseñado es que solo hay en la economía un agente capaz de proporcionar esa fiabilidad en la que todo el mundo confíe simultáneamente, que es el Banco Central. Luego, realmente, y en ese sentido, el dinero de Banco Central, en términos técnicos, en términos más coloquiales, los billetes que manejamos en nuestro día a día, o que manejábamos más en el pasado, han venido proporcionando ese ancla, o si queréis, esa piedra angular para el buen funcionamiento de la economía. Por supuesto, hay sistemas de pago y medios de pago
privados, que son, en muchos casos, ya habéis puesto algún ejemplo en tu introducción, más eficaces y más eficientes que los billetes a los que me he referido, pero lo importante es que, para mí por lo menos, es que la fiabilidad de esos sistemas es una fiabilidad que de alguna manera viene importada de la fiabilidad del dinero. En la medida en la que todos, consciente o inconscientemente, sabemos que hay una convertibilidad 1 a 1 entre un medio de pago privado y este dinero público, estos sistemas privados importan la fiabilidad del dinero público. De hecho, los iniciados en los arcanos de los pagos sabéis que esto que estoy diciendo de la transformación de dinero de banco privado en dinero de banco público ocurre continuamente en nuestras infraestructuras. Bueno, una vez, digamos, asentado esto, ahora ya puedo explicar por qué nos hemos embarcado en este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hasta ahora no había problema para esa fiabilidad. Teníamos ese billete, ese efectivo, dinero público que proporcionaba, como digo, ese ancla, ese sustento, esa fiabilidad al sistema. Pero es que en paralelo a eso estamos asistiendo a un proceso de digitalización de cualquiera de las facetas de nuestra vida y muy en particular de los pagos. Luego, en esas condiciones, la razón de ser de este proyecto es una pregunta muy sencilla y es: ¿no deberíamos los bancos centrales, que somos, como digo, quienes proporcionamos este bien público esencial, plantearnos la necesidad, yo empezaría por la conveniencia, pero incluso la necesidad de actualizar ese ancla y proporcionar un ancla que sea igualmente útil en tiempos digitales? Bueno, exactamente esa es la razón de ser de este proyecto, ¿no? Es, de alguna manera, una actualización, por decirlo de alguna forma, del ancla que proporcionamos en este momento con los billetes. Y antes de acabar, y para no extenderme mucho más, dos precisiones que yo creo que enlazan con algunos de los comentarios que has hecho, María, en tu introducción. Primero, la idea es complementar, no es sustituir. Y esto tiene dos dimensiones relevantes. Primero, el objetivo no es sustituir al efectivo. El objetivo de este proyecto no es, en modo alguno, guiar las preferencias de los ciudadanos. Al contrario, es, dadas las preferencias de los ciudadanos y pensando en cómo pueden evolucionar, ampliar el abanico de oportunidades que pueden utilizar para sus pagos. Y la segunda, en esta misma línea, no solo no está pensado que esto compita con el efectivo, tampoco está pensado para competir con estos medios de pago privados a los que me he referido antes. Donde, insisto, aquí la idea es seguir manteniendo esa fiabilidad e incluso yo lo que esperaría es que si esto, y luego imagino que en una segunda ronda tenemos ocasión de hablar más despacio sobre plazos y estas cosas, pero si realmente ese proyecto llega a buen fin y acaba emitiéndose un euro digital, yo lo que esperaría en el futuro es que tuviésemos, igual que ahora tenemos muchos medios de pago articulados sobre el esquema, por decirlo antiguo, analógico, pasemos a tener unos nuevos esquemas de pago igualmente eficaces y eficientes y con servicios de valor añadido proporcionados por la industria en este nuevo mundo digital. Pues muchas gracias, Juan. Carlos, yo creo que en este tiempo también de análisis, ¿no?, y de investigación, bueno, distintas voces señalan la importancia de que el euro digital, si es que llega a materializarse, pues esté apoyado en una base jurídica sólida y democrática, ¿no? Y justo la semana pasada conocíamos la propuesta de reglamento de la Comisión Europea que regula aspectos tan fundamentales como el curso legal, el acceso en toda la Unión Europea y también delimita funciones, ¿no?, entre distintos legisladores. Me gustaría que nos pudieras comentar un poco qué aspectos te parecen más relevantes del reglamento y también si nos puedes un poco señalar las competencias diferenciales que van a tener los colegisladores y el Banco Central Europeo. Gracias. Muy bien, gracias, María. Gracias también por la invitación al Instituto y, por supuesto, a Manolo. Es siempre un placer. Me hacía gracia cuando decías, Manolo, que tenías muchas preguntas y en alguna charla sobre el euro digital el comentario que llegaba era que esto era una respuesta en busca de preguntas muchas veces, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces entre todos de cuadrar ese círculo que no va a ser fácil. Como decías, María, efectivamente, desde la semana pasada ya conocemos por fin cuál es la propuesta. Tenemos un texto legislativo sobre la mesa, que es el pistoletazo de salida, diríamos, desde el ámbito más democrático, más de discusión del Consejo de los distintos países, tomando como, por supuesto, o empezando ya sobre la base de los desarrollos técnicos en esta fase de investigación que se han venido llevando a cabo en el marco del BCE y con la aportación
tanto del resto de bancos centrales como, por supuesto, del sector, ¿no? Yo creo que tenemos que, y la Comisión se ha basado en gran medida en estos desarrollos para ya dar este pistoletazo de salida a las discusiones en el marco del Consejo. Me voy a centrar en algunos aspectos muy concretos, porque hay muchos que podríamos señalar, pero yo creo que hay por lo menos 3 elementos clave en la propuesta de la Comisión que yo creo que dan fe o señalan la naturaleza o el equilibrio complicado que se intenta conseguir con la propuesta, dando respuesta a algunos trade-offs, ¿no? O intentando reconciliar objetivos o retos a los que intenta responder la propuesta de Eurodigital. Me voy a centrar en 3 principalmente. El primero sería el concepto de universalidad frente a la proporcionalidad, ¿no? en cuanto al uso del euro, en cuanto al diseño de la normativa. Yo creo que, como decías, esta propuesta viene de manera conjunta con una regulación del estatus de curso legal del propio Eurodigital, por lo tanto, con la obligación de ser aceptado como medio de pago, ¿no? Yo creo que decía Juan también, el elemento de la confianza en el sistema es importante y, por supuesto, este se tiene que basar también en esta obligación, ¿no? En este estatus de curso legal como bien público europeo al final. Yo creo que es una forma también de verlo, porque tenemos que garantizar, uno de los objetivos es garantizar precisamente que haya o que tengamos un medio de pago homogéneo en todo el área euro para precisamente a través de esta característica de bien público acceder a beneficios como economías de red, una mayor capacidad de pago, mayor eficiencia, ¿no? más allá de la eficacia, mayor eficiencia también en los pagos. Luego tendremos también posibilidad, porque yo creo, me quiero detener en las posibles ventajas, ¿no? Y en la discusión sobre la narrativa, pero yo creo que de inicio sí que es cierto que esta característica de bien público debe anclarse en el estatus de curso legal y en este ámbito de bien público. Pero luego tenemos, y sobre todo yo creo que en una fase inicial de transición, que tener en cuenta la proporcionalidad, ¿no? en la introducción del euro, y también la propia propuesta de la Comisión contempla algunas excepciones justificadas que permitan ir suavizando los costes de la puesta en marcha y amortiguar el impacto, sobre todo a corto plazo, en el pequeño comercio, ¿no? Tenemos que ser capaces de evitar disrupciones, o por lo menos que estos costes de ajuste sean lo más pequeños posibles. El segundo trade-off que me gustaría comentar es el de la flexibilidad o usabilidad, si lo queremos llamar así, frente a elementos tan importantes como la estabilidad financiera. Aquí tenemos que ser capaces de conjugar la puesta en marcha de un instrumento que sea útil y que suponga un valor añadido para los ciudadanos, pero a la vez no distorsione o no sea un elemento disruptivo en el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Es necesario, por lo tanto, yo creo que aquí dar respuesta, ¿no? O regular, en cierto modo, el uso del euro digital como en esta doble función, diríamos, de depósito de valor versus medio de pago. Hay que tener este trade-off también muy en cuenta para, como decía, ¿no? Integrar bien en el sistema financiero actual, aprovechando esta flexibilidad que ofrece como medio para realizar pagos, pero sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Aquí hay preguntas, si volvemos a los tipos de preguntas que nos podemos hacer, ¿qué impacto puede tener el euro digital en la labor de intermediación que hacen las instituciones financieras? ¿Qué impacto tendrá en su capacidad de captar depósitos? Pues bien, de cara a ser capaces por lo menos de tener una primera propuesta sobre la mesa, la Comisión empieza ya a avanzar, ¿no? Unas líneas sobre por dónde podría ir este equilibrio, con la fijación de límite, por ejemplo, a las tenencias de euros digitales, y también elementos relacionados con la propia gobernanza del euro digital, que evidentemente van a tener que ser mucho más desarrollados, ¿no? Ahora en las discusiones legislativas, pero sin duda van a ser uno de los elementos de discusión principal. De nuevo, volvemos al elemento de trade-off, aquí sin perjuicio, por supuesto, de estos límites. Además, yo creo que lo que tenemos que asegurar es, para que la experiencia sea buena, para que se utilice en la práctica, pues que tengamos una conexión permanente entre nuestro monedero de euro digital y nuestra propia cuenta corriente, este sistema, ¿no? de trasvase continuo o sistema en cascada que, junto a los umbrales, a las limitaciones,
pues suponen dos de las palancas que tendremos, ¿no? para calibrar de manera eficiente este equilibrio entre impacto en la usabilidad y en la estabilidad financiera. Y luego el tercero que me gustaría señalar es el elemento de la privacidad. Yo creo que el elemento de la privacidad es sin duda uno de los grandes elefantes en la habitación en cuanto al uso del euro digital. La privacidad es una de las características más apreciadas del efectivo, ¿no? de los billetes y de las monedas para gran parte de los ciudadanos europeos. Yo creo que esto es una característica que aunque no somos conscientes del todo, pero que en parte ya la hemos perdido de forma por lo menos progresiva con el uso de los medios digitales frente al cash, en un contexto en el que incluso ya estamos hablando de la economía del dato, ¿no? Es decir, que hay un elemento de rentabilidad del dato por parte de muchas de las instituciones que utilizan esa información para proveer servicios, pero por supuesto también para ajustar los productos y como caso de uso, ¿no? como valor añadido. Aquí el euro digital podemos pensar que en términos técnicos las características de privacidad pueden ser similares a cualquier otro medio de pago digital, pero sí que me gustaría señalar dos elementos o dos prevenciones aquí en línea con lo que señalaba Juan también anteriormente. La propuesta de la Comisión plantea la posibilidad de que podamos realizar transacciones offline, es decir, no conectados a Internet. Y aquí nos vamos acercando, o el euro digital se acerca un paso más a lo que podría ser el uso del efectivo, ¿no? No necesitamos estar conectados y por lo tanto añade también un elemento adicional de privacidad. Y luego otro punto importante que sí que me gustaría señalar y que de la propuesta de la Comisión queda bien claro, y es que la normativa debe garantizar y garantizará que por parte del eurosistema o de los poderes públicos no hay visibilidad sobre las transacciones. Esto no va a ser una especie de gran hermano con respecto a las transacciones de los ciudadanos, y yo creo que ese es uno de los puntos que conviene dejar claros desde el inicio. Aquí si hay que, por supuesto, buscar un punto de equilibrio adecuado, es abogar por una privacidad que respete, por supuesto, el uso de los propios usuarios, de los propios clientes, de los ciudadanos, pero guardando, por supuesto, el elemento de trazabilidad que para nosotros es determinante, y aquí hablo también desde el punto de vista de Tesoro, por ejemplo, para cumplir todos los requisitos en materia de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces, ¿no? de conservar de nuevo aquí este equilibrio importante. Hay más trade-offs, más problemas a los que la propuesta de la Comisión trata de dar respuesta: distribución por parte de los intermediarios financieros, interoperabilidad con soluciones de pago privadas. Pero bueno, yo creo que ya tenemos sobre la mesa un texto en base al cual poder discutir los detalles, ¿no? Yo creo que este kick-off es un punto importante, y como presidencia yo creo que para nosotros también es importante poder empezar ya a realizar esta labor de mediador o de honest broker con el resto de Estados miembros, sin la presión en este expediente que sí tenemos en muchos otros de tener que cerrarlo, ¿no? durante la presidencia, afortunadamente, porque como decíais vosotros, este es un expediente que tiene sus propios tiempos y en el que tendremos que poco a poco ir avanzando. No sé si tengo 30 segundos para tu segunda parte de la pregunta, María, que es diríamos, cómo vamos a ir conjugando, ¿no? el papel, el rol del Banco Central Europeo con el papel de los colegisladores, o en esta primera instancia el papel del Consejo. Yo creo que en la propia propuesta de la Comisión ya se le da un rol destacado al BCE, más allá de que la propuesta de la Comisión ha bebido de estas contribuciones del Banco Central Europeo, se le da un papel destacado sobre todo en el diseño de algunos aspectos técnicos que son, yo creo, clave y de los más novedosos, y esto también está recogido, por supuesto, en el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales, ¿no? Aquí todos mantenemos nuestro ámbito, nuestras áreas de competencias, y cuando digo esto me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales, privacidad, tema de curso legal de la moneda. Pues aquí, de nuevo, separación, y son cuestiones tradicionalmente regulatorias, ¿no? donde el Banco Central Europeo pues o su ámbito de competencias no llega. Pero sí que es cierto que hay algunos aspectos que quedan a lo mejor más a medio camino, por novedosos o por diríamos, no haber tenido una negociación previa en cuanto a cómo se iban a desarrollar, o no estar claro todavía la distribución de competencias. Por ejemplo, el elemento que señalábamos, la competencia para limitar el uso, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales. La Comisión, en su propuesta, ha enunciado unos principios generales.
pero no propone instrumentos específicos para esta limitación de usos, como puedan ser los límites a las tenencias, a las transacciones, y lo delega a priori al Banco Central Europeo. Y aquí, evidentemente, podemos pensar que el Banco Central Europeo tiene ventaja informativa y, sobre todo, de agilidad también para tener un mayor feeling para poder calibrar, ¿no?, en función de la realidad del mercado, pero sí que es cierto que puede haber ahí ciertas reticencias también a que la determinación inicial de estos instrumentos no se incorpore en el propio reglamento. Por lo tanto, esta va a ser, yo creo que uno de los elementos más importantes a perfilar a la hora de tener esta discusión. Elementos adicionales, el diseño de mecanismos de solución de disputas. O sea, hay muchos elementos como la tecnología subyacente al propio euro digital en los que vamos a tener que ir trabajando. Yo creo que el trabajo conjunto con el propio Banco Central Europeo va a ser clave. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me has puesto en bandeja las preguntas que quería hacer para el sector privado. O sea, que empiezo, Santiago, con una pregunta un poquito más general, ¿no? Si nos puedes comentar la posición del sector sobre esta propuesta, un poco qué efectos esperamos en términos de estabilidad financiera, de esa capacidad de intermediación bancaria, y qué elementos te parecen relevantes en el diseño para hacer frente también a los riesgos potenciales que tiene el proyecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también por la invitación a participar en este debate. Sí, yo creo que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en el plano técnico. Yo creo que el BCE está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Se ha avanzado mucho también en la propuesta de marco legal de la Comisión. Pero bueno, creo que efectivamente debemos seguir preguntándonos si es necesario o no es necesario, digamos, crear el euro digital y qué aporta, ¿no? Y yo creo que qué demanda pretende cubrir. Yo estoy de acuerdo en que hay que estar preparado para tomar la decisión en su momento de acuerdo a unos criterios claros, ¿no? Entre los motivos que se han citado, pues bueno, yo manifiesto un cierto escepticismo con el argumento del ancla monetaria, porque creo que está más ligado al stock en circulación que al uso del efectivo, y creo que el stock en circulación goza de buena salud, aunque es verdad que el uso ha disminuido. Pero bueno, a mí de todos los argumentos que se han barajado, el de autonomía estratégica europea me parece que va cobrando más relevancia y tiene que ver pues, con la dependencia de unos pocos proveedores de tarjetas que no son europeos y la perspectiva, efectivamente, que yo creo que María ha mencionado, de la competencia de otros CBDCs o digamos, emitidos por otros países o de stablecoins, ¿no? Es verdad que, bueno, en todo caso existen otras opciones para afrontar estos riesgos y el mundo, digamos, de pagos instantáneos ya está generando algunas de estas respuestas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a estabilidad financiera, que Carlos lo ha comentado, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un riesgo de disrupción y por eso es importante que el proyecto se diseñe muy bien y además, bueno, estoy convencido que va a ser así, porque si hay alguien preocupado por la estabilidad financiera es el Banco Central Europeo, es decir, que nadie puede discutirle al Banco Central Europeo esa preocupación, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro de que se diseñará de manera que se evite un desplazamiento estructural de los depósitos y que se evite también que el diseño alimente corridas bancarias en situaciones de crisis o de dudas sobre la solvencia de segmentos del sistema financiero. Y eso tiene que ver con la necesidad de límites, que se ha mencionado también, y con la idea de asegurar que es un medio de pago y no un depósito de valor. Yo creo que en ese sentido digamos, se está trabajando, ¿no? Efectivamente, la Comisión en la propuesta establece que el BCE puede fijar límites. Me llama la atención quizás la redacción, que es un poco tentativa, ¿no? Y no quizás muy concluyente, y establece también que no se utilizarán los intereses, digamos, para desincentivar las tendencias por encima de ciertos importes, que yo creo que es una decisión correcta. O sea, yo nunca vi con mucha simpatía esa idea de utilizar los tipos de interés, porque en una situación de desconfianza en el sistema bancario creo que eso probablemente no funcionaría, ¿no? Yo creo que aquí debería haber un mandato más claro, quizás efectivamente, quizás una definición más clara de cómo se establecen los límites, ¿no?
El vínculo con una cuenta bancaria a través del mecanismo de cascada yo creo que además permite, digamos, que esos límites no tengan que ser muy altos, ¿no? O sea, que se puede funcionar con un límite relativamente bajo y descansar en el mecanismo de cascada para el funding y el defunding, ¿no? Y también creo que el límite debe ser estable, debe haber un procedimiento por el cual el límite no pueda cambiarse, digamos, de manera alegre, ¿no? Sino que debe haber un procedimiento, bueno, relativamente exigente. En algún momento se habla de límites a las transacciones, además de límites a las tenencias. Yo aquí la verdad es que no lo tengo muy claro y casi es una pregunta que le trasladaría a Juan, porque creo que él seguramente lo conoce mucho mejor que yo. No estoy muy seguro de que sea necesario. Y respecto al pago offline, es verdad que la propuesta de la Comisión parece que, bueno, sugiere la idea de un posible límite adicional a lo que se pueda disponer offline y con efectivamente unos requisitos más laxos digamos, desde el punto de vista de privacidad, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que yo entendiendo la analogía con el efectivo, pues bueno, también es verdad que es un poco paradójico pensar que se pueda crear un medio de pago, digamos, desde el sector público con requisitos desde el punto de vista de blanqueo más laxos que los que se está exigiendo al sector privado, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que esto debemos reflexionar, ¿no? Los costes de implementación yo creo que pueden ser altos y por eso desde el sector estamos sugiriendo desde hace tiempo explotar las sinergias con los pagos instantáneos. Yo creo que aquí María lo explicará seguro que ahora mucho mejor que yo y asegurar la interoperabilidad de los distintos sistemas de pagos instantáneos, de manera que se permita un despegue más rápido y más ágil, ¿no? Creo que debe haber incentivos a los intermediarios y eso debe estar en el modelo de compensación y aquí las ideas que el BCE ha avanzado creo que tienen sentido, o sea, es más o menos por analogía con los servicios ya existentes y efectivamente los incentivos a los emisores son importantes teniendo en cuenta que muchos de los servicios van a ser gratuitos, ¿no? Que la parte, digamos, de servicios básicos es una definición muy extensa y en este sentido pues sí que es importante que haya incentivos. La privacidad, la verdad es que a mí cuando vi los resultados de la primera encuesta del Banco Central Europeo me sorprendió la enorme importancia que se le da a la privacidad, entendiendo que es importante, pero realmente la magnitud, digamos, que está adquiriendo esto en el debate me sorprende un poco, porque además no es precisamente España el país más preocupado, ¿no? Hay otros países con mucha más preocupación por esto. Bueno, digamos, evidentemente es una preocupación que está ahí, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que las soluciones existentes ya aseguran un alto grado de privacidad, es decir, no, por lo tanto, bueno, pues eso ya está ahí. La comparación con el efectivo, pues bueno, tiene un límite, es decir, esto no puede replicar nunca la privacidad del efectivo y por lo tanto seamos conscientes de que eso es así. El mecanismo de privacidad reforzada para los casos de uso offline, pues bueno, hay que aquilatarlo bien, ¿no? Y quizás un último comentario sobre el tema de datos, ¿no? Porque es verdad, Carlos lo ha comentado, ¿no? A ver, debemos diseñar esto de manera que sea compatible la privacidad con la innovación y por lo tanto los datos, por supuesto, siempre empoderando al usuario, que es el que tiene que tener la capacidad de movilizar o pedir que los datos se utilicen en su beneficio, ofreciéndole servicios mejores, pues es algo que tiene que estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que buscar también este equilibrio, ¿no? Y esto nos va a ayudar a personalizar servicios, nos va a ayudar a ofrecer productos mejores, ¿no? Me voy a quedar aquí. Gracias. Muchas gracias, Santiago. María, bueno, hemos oído al BCE decir muchas veces que quiere que el euro digital tenga éxito, pero no demasiado, ¿no? Lo cual, pues, en fin, no sabemos bien cómo se consigue, pero seguramente quiere mitigar los efectos indeseados, pero al mismo tiempo pues, garantizar una aceptación de estos casos de uso que se plantea y un cierto nivel, ¿no? de uso, ¿no? y aceptación del ciudadano. Entonces, con tu conocimiento del día a día en los pagos, ¿qué casos de uso diferenciales le ves al euro digital respecto a las soluciones de pago privado que ya conocemos?
y no sé si consideras que puede haber algún riesgo para estas soluciones privadas si se acaba diseñando el euro digital con alguna ventaja competitiva que pueda poner en riesgo, ¿no?, como decíamos antes, o van a convivir, digamos, pacíficamente. Gracias. Vale, pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación y por estar aquí hoy compartiendo este debate. Yo diría, en primer lugar, que nuestra vocación como industria ha sido, en los últimos meses que llevamos trabajando intensamente de la mano pues de todas las asociaciones, pues ha sido definir la mejor manera para que esto tenga ese éxito, bueno, más o menos relativo, ¿no? Efectivamente, se ha hablado de que no pretende sustituir ni canibalizar los medios actuales, sino complementar. Nuestro rol ha sido definir cómo complementar de manera eficiente los medios que tenemos hoy. Los casos de uso que se han definido actualmente por el ECB y donde más se ha centrado es lo que se denomina el P2P, que es el peer-to-peer, el pago instantáneo entre personas, y luego el P2M, que es el pago a merchant, ¿no?, a comercios. Y luego hay una parte que es el offline, que bueno, que luego comentaré, ¿no? En el caso del P2P, claro, cuando lo comparas con las situaciones actuales, ¿no?, en España la verdad que contamos con una infraestructura, yo creo que de las más avanzadas del mundo. En nuestro mundo, aparte de la adopción de transferencias inmediatas, contactless, te diría, y yo tengo la visión global de los pagos en el mundo donde estamos, en 10 geografías, y somos en España muy avanzados con el pago contactless y con el pago móvil, con el peer-to-peer. Entonces, hoy en España contamos con esa infraestructura y con una solución como Bizum que permite la transferencia entre personas, que está embebida en nuestro día a día y que cuenta con pues, casi ya 25 millones de usuarios, ¿no?, y que todos los bancos hemos adaptado y hemos demostrado cómo una solución privada puede ayudar con una gran confianza a poder implementar un caso de uso. Yo creo que uno de los éxitos de Bizum ha sido que toda la industria nos hemos apoyado ahí y que además el cliente está embebido dentro de su app bancaria y por tanto es un elemento en su día a día. Hay que tener en cuenta que los clientes, las apps que más utilizan después de las redes sociales es la app bancaria, ¿no?, y eso está en el día a día. Entonces, el euro digital, a la hora de plantear un P2P, lo que planteamos es, oye, hay una parte que debido a la fragmentación de las soluciones en Europa no está cubriendo, y es que yo puedo hacer un peer-to-peer a un francés o a un portugués y que eso lo pueda cubrir, ¿no? Con lo cual, esa parte de cross-border europeo, que es una parte que hoy no está, es la que de alguna manera puede aportar valor a los usuarios, ¿no?, y que cualquiera podamos hacer una transferencia inmediata. ¿Qué ocurre? Que esto es un porcentaje muy limitado de las transferencias, es decir, puede ocurrir que sea un 5, un 3%, un 6%, no lo sé, pero menos del 10% eso es así. Y por tanto, para habilitar estos nuevos casos de uso, lo que tenemos que hacerlo es, si va a tener un impacto de este calibre y que es valor para el usuario, hacerlo de la manera más eficiente y constructiva, y nuestra visión es, oye, apalancándonos en las soluciones que hoy tenemos. De hecho, en Europa tenemos sistemas domésticos, pues tiene Portugal, tenemos en España, tenemos en Italia, EPI está construyendo su solución y, por tanto, nuestra visión es, oye, ¿por qué no hacemos que el euro digital de alguna manera evolucione sobre nuestras infraestructuras que ya tenemos, porque funcionan? Y yo creo que, a lo que decía Juan, la fiabilidad está garantizada hoy por hoy en los medios de pago privados y en esa convertibilidad con el euro, ¿no? Eso es el caso de las transferencias inmediatas con el P2P. Luego vamos a lo que es el P2M, el pago en comercio. Hoy el pago en comercio, os diría también que la adopción en España es de las más altas también de Europa, comparado con Francia, con Alemania e incluso con Italia. Tenemos cerca de 90 millones de tarjetas en circulación. El 30%, y según el estudio, me parece que es del Banco de España, del gasto de las familias se hace a través de las tarjetas, ¿vale? Y son por lo menos 2 transferencias o 2 transacciones a la semana. Las tarjetas están en nuestro día a día, en el mundo digital y en el mundo físico, y es algo, y además con el contactless, la experiencia, pues la verdad que es muy buena. En ese sentido, ¿cómo complementa el euro digital? Pues en el mundo físico nos surgen algunas dudas, porque frente a tener alternativas de ir a pagar la compra con una tarjeta o con el móvil, pues tener otra alternativa que está bien, ¿vale? Pero la cuestión es cuánto nos va a costar poder hacer eso visible, ¿no? Entonces tenemos que buscar y centrarnos en aquellos casos de uso que más valor aportan. Y en eso, como bancos, y nuestro rol y vocación de distribuir el euro digital y que sea exitoso, ¿vale? Pero que sea eficiente también. Luego en el mundo digital, que es donde pudiera haber una oportunidad, ¿no? Que en el pago y comercio online, que pudiera aportar una experiencia y una universalidad dentro de los medios de pago que tú tienes a la hora de hacer una transacción frente a
no sé, a pagar con Apple Pay, a pagar con PayPal o a pagar con otras soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eficientar ese proceso pues puede ser una oportunidad, ¿no? Donde el pago físico creemos que es más complejo, ¿no? Porque además el BCE ha planteado incluso emitir una tarjeta física, lo cual a veces nos sorprende un euro digital con una tarjeta física, que tienes la tarjeta del euro digital y tienes la tarjeta normal. Entonces, bueno, esto es un poco a veces complicado, ¿no? El caso de los pagos offline, bueno, puede haber que en la situación de bancarización en otras geografías, ¿no? En España pues lo vemos más limitado, porque en offline hemos podido pagar en los aviones también, pues cuando te querías comprar una Coca-Cola y luego se hace la transacción. La cobertura en este país pues hemos garantizado que es pues plena casi, pero bueno, entonces puede haber casos de uso donde ahí podamos verlo, ¿no? El general del Tesoro se va a poner muy contento. Bueno, y luego el offline, que es que puedas sacar en un dispositivo euros digitales del cajero. Bueno, nos cuesta ver eso, explicarlo al usuario. En resumen, con estos casos de uso, bueno, y quería hacer una matización respecto del efectivo, ¿no? Repasando el último estudio precisamente del Banco de España sobre el uso de efectivo, el 60% de los españoles están utilizando el efectivo todos los días, ¿vale? Y hay un gran consumo de efectivo, se ha reducido del 80 al 60, pero sigue siendo pues un uso que hoy sigue estando, ¿no? Y ayer me sorprendía, de hecho, los datos que veía, con un perfil sociodemográfico muy diferente de las personas, leí ayer, ¿no? Que más de 45 o 50 años utilizan efectivo el 70% de las veces, frente a los más jóvenes que lo hacen un 40%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay todavía un pago en efectivo que es bastante relevante. En resumen, desde el punto de vista de los usuarios, nuestra vocación es definir esto de la manera que aporte más valor al cliente y focalizarnos en los casos de uso que no están cubiertos. Y lo que hoy no está cubierto precisamente es ese cross-border europeo y esa autonomía, porque tenemos fragmentados los esquemas domésticos. Por eso nosotros planteamos, oye, focalicemos ahí qué es lo que más valor aporta al usuario y lo que nos pueden demandar. En un estudio que hemos hecho, pues un tercio de los usuarios estarían dispuestos, y lo hemos hecho en Alemania, en nuestro banco en Alemania, en Portugal y en España, a que esto lo verían con buenos ojos, ¿no? Con lo cual nuestra idea sería focalizarnos ahí y poner en valor las infraestructuras actuales. Luego hay un tema que nosotros ponemos encima de la mesa, y yo en mi experiencia y en la relación con los clientes durante toda mi carrera, es que es muy importante explicar a los clientes el porqué y cómo va a ayudar esta solución. Y cuando hemos tenido y hemos hecho muchas sesiones con clientes en nuestras geografías en Europa, pues focus groups, conversando, es difícil explicar la diferencia que existe entre un euro en la cuenta corriente que tú ves en tu aplicación digital y un euro que está al lado, pero que esa cuenta está en el Banco Central Europeo. Entonces, aunque técnicamente nosotros sabemos las diferencias que existen, para un cliente va a ser difícil explicarle en su app qué diferencia hay entre esta cuenta corriente y este wallet. Entonces, que el euro no es igual, no vale lo mismo, es diferente, es más fiable uno que otro. Entonces, de cara a poder elaborar una narrativa que los clientes comprendan, porque al final todo esto, nuestro rol como distribuidores, que somos los bancos, vamos a tener que explicar muy bien, y queremos explicar muy bien a nuestros clientes, como lo hemos hecho en cualquier adopción de los medios de pago, oye, ¿por qué es bueno para la ciudadanía y cómo podemos contribuir a formar a los clientes y en ese servicio, ¿no? Y esa narrativa no es fácil de explicar ni de entender, ¿vale? Solo nosotros podemos, y además porque genera preguntas y dudas que no es bueno para nadie, ¿no? En cuanto a la fiabilidad o no, y si uno es más fiable que otro. Entonces, nosotros creemos, y yo personalmente abogo mucho, incluso con la directora del proyecto del Banco Central Europeo, en que esta explicación al cliente debe dar una respuesta y una explicación que de alguna manera sea fácil de entender por cualquiera, ¿no? Así que, y luego, pues, va a haber una resistencia que vamos a tener que superar, ¿no? De hecho, en este mismo informe que veía del Banco de España, hoy muy poca gente sabe lo que es el euro digital, y hay un rechazo de partida de que casi 60-70% de las personas no lo utilizaría nunca. Bueno, pues entonces tenemos que ver, oye, vamos a hacerlo de manera, uno, que usen y focalizarnos en el valor, pero que sea una infraestructura, básicamente, que sea eficiente en cuanto a la inversión. Perdonad si me he alargado, pero perdía. No, súper interesante, yo creo que muy clara tu exposición. Juan, nos comentabas antes el porqué de un euro digital, pero me gustaría que nos explicaras también qué tipo de euro digital, ¿no? Ya han salido bastantes elementos de este diseño, pero bueno, si puedes entrar un poquito más en detalle en explicar, pues eso, qué diseño está planteando el BCE, sus características, estos límites que decíamos antes, el calendario y qué rol va a jugar el BCE.
Muy bien. Para contestar a esa pregunta, como la anterior, tengo que empezar por otro sitio. Déjame que empiece por plazos y enseguida vais a entender por qué. Es muy importante, yo creo, tener en la cabeza cuáles son los plazos de este proyecto del que estamos hablando, porque después de escuchar toda la ronda de intervenciones, podríamos estar transmitiendo una falsa sensación de que vamos a salir por esta puerta dentro de una hora o media hora y ya vamos a ir a un cajero a sacar euros digitales. Perdonadme que os eche un jarro de agua fría en ese sentido a todos. A ver, este proyecto, ya sabéis que el Eurosistema tiene una metodología para esto de los grandes proyectos, ¿no? Tiene sus distintas fases. Esta en concreto se abre con una fase de investigación en octubre de 2021 y está previsto que se cierre en otoño, seguramente octubre de este mismo año, ¿no? Son 2 años de fase de investigación. Normalmente las etiquetas de las fases no son lo más apropiadas en general, pero en este caso sí, y es correcto. Es una fase de investigación. O sea, esto es muy importante que todos lo tengamos en la cabeza. La decisión de emitir un euro digital no está tomada. La decisión de emitir un euro digital no se va a tomar a corto plazo. Y la decisión de emitir un euro digital, bueno, lo del medio plazo, los que venís de economía ya sabéis que es una definición mucho. El corto acaba en un año, el medio ya es más difícil, tampoco se va a tomar a medio plazo. Lo que va a ocurrir en octubre es que se abrirá una nueva fase. Se abrirá, por favor, es una educated guess, a una nueva fase que se llamará fase de preparación. Y como la pregunta es obvia, ¿y cuánto dura una fase de preparación? A ver, no hay un estándar de fase de preparación. Lo que sí os puedo dar es 2 referencias, 2 hechos para que toméis y valoréis como consideréis oportuno. El último proyecto de esta magnitud que se ha concluido, que es la consolidación de Target 2 y Target 2 Securities, pues llevó más de 5 años, 5 años y medio aproximadamente. El siguiente proyecto en la lista, que es FMS, el estándar para manejar el colateral de política monetaria a nivel del Eurosistema, que es el siguiente que se concluirá, si todo va bien, tiene una fase de preparación de 6 años y medio, ¿no? Bueno, los de matemáticas, esto es una 5-6, uno puede hacer 7, también es verdad que puedes hacer 5-6-5 con 2 puntos y en econometría puedes hacer casi lo que quieras. Pero en cualquier caso no estamos hablando de mañana, no estamos hablando del corto plazo, ¿no? Y esto es muy importante para la pregunta que tú me hacías de cuáles son los elementos de diseño. Claro, en estas condiciones, pensar que estamos ya en los detalles del diseño no es quizá la manera de enfrentarse a dónde estamos en estos momentos. Estamos en el estudio de un diseño a muy alto nivel. Y lo que distingue ese diseño de alto nivel de un diseño para puesta en vivo de un proyecto es que en este segundo caso, cuando es poner algo en vivo, uno lo que tiene es encima de la mesa 3 opciones y dice esta es la que quiero. Nosotros lo que estamos ahora es decidiendo cuáles son las opciones que tienen que estar encima de la mesa en el momento en que haya que tomar la decisión de diseñar. Por tanto, y por eso decía que va a ser un poco de jarra de agua fría, ¿no? Porque no puedo dar respuesta a muchas de estas cosas. Sí que hay algunos grandes principios establecidos, que por cierto ya habéis mencionado vosotros en vuestras intervenciones, que son los que me gustaría centrarme un minutito. 3 en particular, porque repito, son los que han salido y casualmente, no es casualmente, los que uno tiene siempre en la cabeza, o yo por lo menos tenía en la cabeza. ¿No? Primero lo mencionabas tú, Santiago, que es el de la privacidad. Comparto contigo absolutamente la sorpresa. Pero esto recordáis, hubo una consulta pública, por cierto, la consulta pública del Eurosistema con mayor participación de la ciudadanía en la historia. O sea, récord absoluto de participación. Debo decir que no en el caso de España, no ha sido, ese récord no ha sido liderado por los españoles, ¿no? Pero efectivamente, entre las distintas características que los ciudadanos pedían a un euro digital, la que destacaba clarísimamente por encima de todos era la privacidad. Hablamos, por cierto, del mismo ciudadano que le da a Amazon todos sus datos y que tiene en su casa una Alexa, que, en fin. Bueno, pero curiosamente darle los datos a Amazon no preocupa, sin embargo, dárselos al sector público parece que preocupa mucho más. Pero es igual, estas son las preferencias de los ciudadanos. Nuestro papel, creo, y aquí Carlos permítame que te incluya en este grupo, nuestro papel no juzgar eso, es tomar eso como un dato y actuar en consecuencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, y lo habéis mencionado también, no es trivial cómo hacemos un euro digital que sea suficiente.
Anónimo es imposible, por definición, esto es un medio digital. Que sea suficientemente privado como para satisfacer esas necesidades de los ciudadanos y al mismo tiempo que podamos manejar, ¿no? Esto no es trivial y es ahí donde estamos, viendo cuáles son las distintas opciones, cómo combinarla con offline, cómo hacer encajar esas piezas con otras muchas del puzzle, como por ejemplo, y creo que lo mencionabas tú, Carlos, el tema de del dispute management, ¿no? ¿Cómo haces esto compatible con no saber quién está detrás de una determinada saldo, por ejemplo, o una determinada transacción? ¿Cómo hacemos compatible tener un límite a las tenencias de cada ciudadano si no puedes saber qué ciudadano está detrás de una cuenta? O sea, hay una serie de... En fin, esto no es trivial. Pero, como digo, en lo que estamos ahora es en ver qué tecnologías, qué alternativas hay para solucionar eso. Y los otros dos elementos en los que me quería centrar, déjame que lo relacione. Esto hay un grupo, seguramente conocéis, en el BIS, que se llama la Coalition of the Willing. O sea, es básicamente la coalición de los que están dispuestos a, ¿no? Donde está el BIS, capitanea, y hay una serie de bancos centrales, entre los que está el Banco Central Europeo. Y estos establecieron hace unos años lo que llaman los principios fundacionales de cualquier moneda digital de Banco Central. O sea, esto no es para el euro digitales en general, ¿no? Son 3 principios. Curiosamente, el principio es do not harm, no hacer daño. Y eso para un banco central, lo mencionabas tú antes, Santiago, tiene 2 implicaciones obvias. No puedes hacer daño a la política monetaria. Y esto, de nuevo, está llevando mucho tiempo. Estudiar cómo diseñas un euro digital que no distorsione los mecanismos de transmisión. Y segundo, y está más en línea con las intervenciones vuestras anteriores, no puede dañar tampoco a la estabilidad financiera. O sea, esto es fundamental. Es, en el momento, tener el principio. O sea, por supuesto que todo el diseño que se está estudiando y va en esa línea. Se trata básicamente de identificar cuáles son las posibles distorsiones que se podrían crear. Habéis mencionado varias, movimiento de depósitos, en fin, hay distintas alternativas aquí. Y una vez que tienes esto identificado, ver de nuevo cuáles son las opciones que podemos poner en la mesa para minimizar ese impacto. Esto es fundamental. Y esto, efectivamente, ahí entran, por ejemplo, el tema de los límites. Preguntabas, por contestar a tu pregunta, aunque no me la has hecho tú, déjame que le conteste, el tema de si el límite a la transacción o al stock. Yo tampoco entiendo muy bien la polémica. Es decir, si tienes un límite al stock, por definición tienes uno a las transacciones, y si es al número de transacciones con una cascada que vaya en las 2 direcciones, tampoco lo entiendo muy bien. Pero, de nuevo, esa es mi opinión personal. Pero en la medida en que el debate esté ahí, la gente pregunta, pues tenemos que proporcionar una respuesta, ¿no? Y por tanto, hay que efectivamente que estudiarlo. Y ya para concluir, o sea, que en definitiva, lo que quiero decir es que estamos en un nivel de diseño todavía muy high level, donde, por supuesto, todas las opiniones, toda la ayuda que se pueda recibir, como sabéis sobradamente, desde el Banco Central Europeo se agradece muchísimo toda la interacción que se está teniendo con la industria, porque, repito, si se trata de identificar distorsiones, pues es bueno tener los 2 puntos de vista, ¿no? El punto de vista, digamos, de la autoridad y el punto de vista de quien está en el mercado en el día a día, para poder identificarlas bien y diseñar un euro que no cause esos problemas. Y solo quería concluir con también una observación un poco para hacer esto dinámico, digamos, en reacción a... Todo esto que estoy diciendo es muchísimo más complicado de llevar a cabo cuando el sistema financiero en el que quieres incardinar una moneda digital de Banco Central es, como es el nuestro, sofisticado y avanzado. O sea, esto en el sand dólar que han metido en Bahamas es trivial de hacer, ¿no? Lo difícil es hacerlo en el área del euro. Pero también es verdad que ese nivel de sofisticación y avance no es el mismo en los 20 ahora países del área del euro. Nosotros estamos, y aquí podemos sacar pecho todos, en una situación realmente privilegiada. Pero Bizum, como bien habéis señalado, es una solución nacional. Hay otras soluciones nacionales en algunos otros países, pero son más los países en los que no hay nada parecido a esto, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? A la hora, digo, es otro de los problemas a los que nos enfrentamos en el BCE cuando tenemos que pensar en estos principios de diseño, que claro, tenemos que mirar al conjunto del ecosistema, yo no, iba a decir de pagos, financiero, en realidad esto va más allá del mero ecosistema de pagos, del área del euro. Y eso, como bien sabéis, dista bastante todavía de ser completamente homogéneo, ¿no? Eso es una dificultad añadida, ¿no? Y algo con lo que efectivamente hay que lidiar durante el reto. Ya sé que no os he dado respuestas a los temas concretos, pero repito, no es porque no quiera, es que realmente no estamos todavía en esa fase del proyecto. Yo creo que esto es importante también transmitir ese mensaje, ¿no? Estamos en la fase, o vamos a estar, si me parece
previsible en una fase todavía de preparación, pero sin que la decisión, esto lo reiteraré todas las veces que haga falta, se haya tomado ni sea previsible que se vaya a tomar a corto plazo. Gracias, Juan. Sí, van saliendo muchos temas. Uno de ellos ha sido la dificultad de explicar exactamente qué es esto del euro digital al ciudadano, ¿no? Al ciudadano de a pie, que le puede costar diferencial entre el euro digital o una solución de pago privada. Carlos, no sé cómo se puede explicar esto al ciudadano y si nos puedes comentar también un poco los temas que quizás han generado más controversia, ¿no? Hemos hablado ya de privacidad. Yo creo que también aquí quizás las sensibilidades en los distintos países son distintas, ¿no? Y lo que vemos es que, en cada país, digamos, se le está dando mucha importancia pues, a temas diferentes. El tema de la privacidad, el tema de que esto no suponga un desplazamiento del efectivo, ¿no? Por ejemplo, para los alemanes tienen mucho interés en preservar su efectivo. No sé si nos puedes comentar sobre esto y también cómo se están produciendo estas discusiones a nivel de Consejo. Sí, me gustaría, si puedo, empezar por el elemento de cómo lo explicamos, porque yo creo que al final llevamos, no sé si llevamos casi una hora de discusión y no sé si todo el mundo tiene clara cuál es la ventaja, ¿no? El ser capaz de decir en una frase por qué nos hemos embarcado en este proyecto. De hecho, el propio Juan, y perdóname Juan, tenía que recurrir a antecedentes para empezar a contestar la pregunta, con lo cual estamos, yo creo que en un punto donde es crucial ahondar en la narrativa. O sea, tenemos que trabajar más allá de la calidad técnica o de los elementos técnicos del proyecto, ser capaces de construir una narrativa que traslade bien las ventajas para los ciudadanos, ¿no? Ese valor añadido frente a las opciones, a las alternativas que ya tienen, que como tú bien decías y como señalábamos antes, son distintas en cada uno de los países, ¿no? Y España en este caso es uno de los países más avanzados y hay que ser capaces de hacer entender a la gente respecto a su funcionamiento o al funcionamiento de sus pagos en el día a día qué va a aportar el euro digital, y no estamos ahí todavía. No nos engañemos, porque esto no es una respuesta fácil. De hecho, y aquí engancho con algo que decía Juan también, no debemos tener demasiada prisa, o sea, no debemos correr a la hora de instalar o de instaurar el euro digital sin haber conseguido precisamente que llegue, o que esta narrativa llegue y permee a la ciudadanía. De hecho, tenemos algún caso, por ejemplo, en Suecia, que era uno de los países donde a nivel técnico más avanzados estaban en la construcción de su moneda digital pública o de su banco central, y se hizo una consulta a la ciudadanía y se ha parado el proyecto porque la ciudadanía a estas alturas no entiende, por lo menos no comparte de inicio esta sensación de necesidad, ¿no? del proyecto. Y en muchos casos Suecia puede ser, aunque no nos lo parezca, una situación, o puede estar en una situación similar a la española. Tiene su propia aplicación también de pagos instantáneos. O sea que tenemos que aprender, yo creo que de este tipo de experiencias a la hora de trabajar bien cuál es esta narrativa, qué significa y qué alternativas o qué mejoras ofrece frente a las alternativas existentes. Hasta ahora, y yo creo que ha quedado claro también en la discusión, tanto en el origen como en la explicación de por qué necesitábamos un euro digital, se ha tendido a recurrir a razones defensivas o negativas, ¿no? O podríamos decir oye, necesitamos un ancla monetaria en un mundo en el cual los pagos cada vez están siendo más digitales y hay unas alternativas privadas que pueden suponer un menor control, mayor inestabilidad financiera. Necesitamos, por ejemplo, también en un contexto donde los principales agentes en materia de pagos digitales no son europeos, fomentar un elemento de soberanía o de autonomía estratégica, ¿no? Todo este tipo de elementos son muy macro, muy elevados, no llegan al ciudadano a la hora de entender por qué yo en mi día a día necesito esto. Con lo cual, de estas razones iniciales más defensivas se pasó directamente a pensar en el caso de uso, en el elemento del euro digital como medio de pago, intentando cubrir algunas de los huecos que existen hoy en día. Y en ese salto yo creo que hemos perdido algo, ¿no? en ese salto, porque no hemos sido capaces todavía de reconciliar estas dos dimensiones, y yo creo que da la sensación
de que en origen se pretendía construir un coche. Yo normalmente hago el ejemplo del Ferrari. Construimos un Ferrari porque vamos a necesitar todas las funcionalidades, pero luego estamos justificando la construcción de ese Ferrari por la utilización de la radio, ¿no? Porque es solo una funcionalidad muy específica a corto plazo, aunque más a largo plazo, más a medio plazo, no sé dónde está el medio, no sé dónde está el largo ya, podamos necesitar algunas de las otras opciones que nos permite el euro digital. Entonces, creo que falta ese trabajo adicional a corto plazo para ser capaces de venderlo, ¿no? Y aquí todo el esfuerzo que podamos hacer todos, ¿no? en encontrar esos casos de uso específicos, el elemento de los viajes, ¿no? De la interoperabilidad cuando vamos a otro país y que podamos tener ese bizum europeo, ¿no? Si lo queremos llamar así, que esto para nosotros como país eminentemente con un enorme peso del sector turístico, pues tiene a su vez un elemento que refuerza, ¿no? a las empresas, a la industria turística, de cara a agilizar los pagos también de aquellos turistas que puedan venir a España. Hacerlo de manera fácil, de manera, por supuesto, gratuita, eso va a aumentar, va a beneficiar, ¿no? a este sector. El hecho que ya se ha comentado aquí, que haya una gran panoplia, una gran cantidad de servicios básicos que puedan ser gratuitos. O sea, hay que, de nuevo, tener el facilitar esa usabilidad en la propia construcción, ¿no? El hecho de que sea sin coste, no entenderíamos otra forma de hacerlo cuando ya hay algunas aplicaciones o algunas capacidades que lo hacen, ¿no? para los usuarios. Estamos aumentando la variedad, las posibilidades que tienen los agentes, favoreciendo la competencia, la opcionalidad para pagar, posibilidad de hacerlo sin acceso a Internet. Tenemos, aunque son pequeños casos de uso, conforme vayamos sumando, yo creo que será más fácil el ser capaces de presentar un buen ejemplo, ¿no? Un buen caso general. Y luego, además, tiene que estar preparado, no lo hemos comentado, pero hay otros elementos que son la interoperabilidad con otros sistemas de pago, ¿no? Tanto sistemas de pago de monedas digitales de bancos centrales como otros, privados, por supuesto también dentro del área euro, pero fuera del área euro. Y para España, de nuevo, aquí hay otro caso de uso importante, que es, por ejemplo, el elemento de las remesas. O sea, tenemos que seguir, ¿no? haciendo este esfuerzo de buscar y encontrar estas casuísticas que nos ayuden precisamente a avanzar. Hay otro punto que quería señalar aquí, y es que, y lo has comentado tú antes, María, que tenemos nosotros desde luego siempre en mente, que es el tema de inclusión financiera, ¿no? En muchos aspectos, pero yo creo que en el aspecto de los desarrollos relacionados con monedas digitales, de nuevo, la inclusión del conjunto de la población cuando finalmente, si es que se da este paso, cuando se dé, pues tiene que ser uno de los vectores, ¿no? principales, tanto en materia de accesibilidad en el mundo rural, ¿no? de cobertura en toda España, donde ya pronto llegaremos, ¿no? a ese 100%, donde además a nivel también de cobertura de redes digitales estamos llegando al 100% de la población. Yo creo que es una dimensión que no debemos perder de vista, más allá de la parte offline u otras que ayuden, ¿no? También, pero en el propio diseño, y aquí mencionabas que no veías a lo mejor tanto el uso de una tarjeta específica. Bueno, yo creo que los elementos de inclusión ayudan, ¿no? a pensar también en este sentido, aunque la fusión en productos únicos pues también evidentemente puede ser importante. El mensaje también clave respecto a la inclusión, que lo he señalado antes, pero quiero volver a decirlo, es que en ningún momento debe plantearse el desarrollo del euro digital, y no se hace así, como un sustituto o un sustitutivo del efectivo. No se está planteando la sustitución de los billetes o las monedas, sino, diríamos, el tener una alternativa en un mundo cada vez más digitalizado. De hecho, me han sorprendido las estadísticas de pago para los mayores de 45 años. Yo hubiera dicho que hacíamos todavía menos uso del efectivo, pero es cierto que además esto varía bastante según los países del área euro. Señalabas también la importancia de tener en cuenta los equilibrios entre diríamos, las ventajas que supone o los requisitos que están pensando cada uno de los países. Yo creo que aquí, en este caso, y me gustaría terminar con esto, desde España debemos liderar el debate, porque efectivamente estamos liderando también el marco o las infraestructuras, la usabilidad y la realidad en toda Europa en materia de pagos, y por lo tanto debemos de ser capaces de una manera propositiva de conseguir que nuestro sistema, que nuestro marco
por supuesto, sea una referencia a la hora de presentar o de definir las características que pueda tener el euro digital. Pues muchas gracias, Carlos. Hemos hablado un poco de forma muy general del papel de los bancos como intermediarios, ¿no? Y como distribuidores del euro digital y bueno, pues esa capacidad de acercar al ciudadano, a las empresas, el euro digital. Me gustaría, María, preguntarte bueno, cómo visualizáis el modelo de distribución para que tengan los incentivos adecuados, bueno, pues a estos distribuidores a participar, teniendo en cuenta los costes de implementación, ¿no?, de un proyecto de estas características y que resulte en un modelo de negocio sostenible, ¿no? ¿Cómo lo veis? Vale, perfecto. Antes con esta pregunta me gustaría responder un poco a lo que Juan decía antes sobre que parece que es inminente, probablemente tardará todavía años, pero la intensidad de definición a la que nos están requiriendo parecería que es mucho más rápido de lo que va a ser, ¿no? Y el alto nivel, bueno, o sea, hoy en el esquema, el Scheme Rulebook que se está definiendo, yo y mi equipo hemos tenido que verificar como 120 historias de usuario diferentes en el mundo digital a la hora de implementar. Entonces nos están pidiendo feedback, claro, y eso es un nivel de detalle, nosotros creemos ya relevante, ¿no? Porque esos 120 son diferentes casuísticas que pueden ocurrir en tu aplicación, en el cajero, en el offline y demás, ¿no? Entonces por eso la sensación que tenemos de que esto está llegando a un nivel de detalle, pues que parece que avanza muy rápido. Y oye, pues llevará el tiempo que lleve, efectivamente la decisión no se ha tomado, pero ese alto nivel nos parece bastante detallado en lo que hoy estamos validando y todos los user journeys que estamos definiendo, ¿no? Con lo cual, por eso creemos que tiene un avance relevante, al menos por lo que estamos validando nosotros de lo que en el Scheme Rulebook se está definiendo. En relación al modelo de negocio, también hago referencia a lo que decía Carlos del Ferrari, ¿no? ¿Cuánto me cuesta construir un Ferrari si lo que me gusta es la radio o el volante? Pues un poco en ese sentido yo creo que el modelo de negocio está. Una buena noticia en las últimas, porque al principio sabéis que el modelo de, bueno, y si no explico brevemente, el modelo de negocio de los medios de pago, pues hay dos diferentes, ¿no? Cuando en las tarjetas tienes un banco emisor y tienes un banco adquiriente y tienes una tasa de descuento y tienes una tasa de intercambio, que esto ha venido evolucionando según la regulación en los últimos tiempos para adaptarse y para ser más eficiente para los merchants, los pequeños comercios y demás. Al principio no se planteaba una tasa de intercambio y ahora parece que el ECB ha planteado y este modelo funciona, hagamos algo parecido, ¿no? En lo que se denomina el modelo de 4 partes y que se equivalga a esa tasa de descuento para el merchant y esa tasa de intercambio para los emisores. Lo que ocurre donde la ventaja teóricamente es que si no hay esquemas internacionales, no europeos, pues hay una parte de costes de esquema procesamiento que no estarían implicados ahí. Entonces un modelo sería similar, lo cual es una buena noticia respecto a los que tenemos hoy, pero contemplaríamos nosotros pues modelos alternativos para el P2P, pues como el caso de Bizum, que tenemos un modelo de negocio diferente por servicios de consulta, del directorio, etcétera, ¿no? Lo que nosotros visualizamos en la construcción de todo el modelo es que depende, ese modelo de compensación está bien, pero visualizamos un gap en cuanto a, depende mucho de la infraestructura. Si se tiene que crear toda la infraestructura de cero y adaptar, hay dos cosas, ¿no? Adaptar la infraestructura de los bancos a la nueva infraestructura que se está planteando, que todavía no está decidida, esa inversión para ese Ferrari que decíamos, o no, pues depende de si lo que me voy a quedar es solo con la radio y nos apalancamos, que es nuestra posición de industria, en cosas que ya tenemos y que cada país, es verdad que Bizum es una solución española, pero es que Sips Way está en Portugal, Bancomat está en Italia, EPI estará en Francia y Alemania, Blick está, bueno, Polonia no es de la zona euro, pero sí que podremos conectar esos sistemas, ¿no? Y entonces apalancarnos en la inversión que durante muchos años los países, al menos del sur de Europa, hemos hecho en las infraestructuras, ¿no? Y luego, por tanto, el modelo de negocio de compensación que se ha establecido está bien, dependerá de la infraestructura, de lo que nos cueste, que es lo que nos, de alguna manera nos planteamos, y luego el coste de distribución. Es decir, nosotros como distribuidores y agentes del cambio, y deberemos ser garantes de la adopción de ese cambio, la interacción con el usuario es muy relevante. Cada uno de los bancos que estemos implicados en la adopción del usuario, en explicar al usuario, bien sea a través de nuestras oficinas, bien sea a través de nuestro call center, bien sea a través de todos los canales que tenemos, eso es un coste de distribución, de formación, de adopción relevante.
Y a mí me preocupa especialmente, y lo comentaba Carlos antes, el mundo de las disputas y del fraude. En el mundo digital especialmente, esto es un tema crítico para la experiencia del usuario, donde la garantía de la fiabilidad y de la respuesta es fundamental. El sistema de disputas hoy es un sistema, en general en los medios de pago es complejo, y eso va a ser uno de los challenges fundamentales en el esquema que se va a definir del euro digital, ¿no? Cada vez que un cliente tenga una duda, nos va a requerir a nosotros, obviamente, ¿no? Entonces, vemos un gap en el modelo de negocio en el sentido de, oye, cómo la infraestructura, la inversión, la adopción, la distribución, el servicio al cliente, cómo encajamos todas estas piezas, ¿no? Para que sea eficiente para una parte que queremos que tiene valor, pero cómo encajar eso es lo que estamos viendo, que es un reto importante, ¿vale? Muchas gracias, María. Santiago, me gustaría comentar contigo pues, la experiencia internacional, ¿no? Más allá de la zona euro. Sabemos que 9 de cada 10 bancos centrales están analizando pues, distintos modelos digitales de divisas de bancos centrales. Entonces, no sé qué nos puedes comentar, si ves posible que en el futuro efectivamente estas monedas digitales emitidas por bancos centrales pueden ser interoperables como para generar mayor eficiencia en los pagos cross-border internacionales, ¿no? Que sabemos que es uno de los objetivos también del G20. En fin, sabemos que los plazos, quizás el apetito por avanzar, no sé si es igual en todas las jurisdicciones, e incluso el enfoque que cada uno pone, ¿no? No sé si en algunos países se centran quizás en monedas más de uso mayorista, otros minoristas. Si nos puedes comentar un poco tu visión sobre este tema. Gracias. Pues es muy buena pregunta. A ver, Juan ha mencionado antes un poco la cooperación entre los bancos centrales en el BIS. Yo creo que efectivamente se están haciendo cosas muy interesantes y yo creo que ahí hay casos de uso más obvios que, como dices, tienen que ver con pagos transfronterizos, donde las ganancias de eficiencia potenciales son mucho más claros que en los pagos domésticos, al menos para países como España, ¿no? En el último informe anual del BIS, publicado hace pocas semanas, hay un capítulo muy interesante sobre estos temas, sobre la utilización de monedas digitales de bancos centrales mayoristas, cómo puede ayudar a la tokenización, esta idea un poco abstrusa de los depósitos tokenizados. Es decir, hay un montón de cosas que se están hablando que son muy interesantes y yo creo que hay un potencial ahí grande de mejoras. Algunos de los proyectos que se están poniendo en marcha en el ámbito del BIS efectivamente son prometedores, ¿no? Yo, por ejemplo, me resulta interesante el proyecto Jura, entre los bancos centrales de Suiza y Francia, con una colaboración entre bancos centrales y el sector privado, utilizando una plataforma DLT. Bueno, yo creo que y hay muchos otros en Asia, por ejemplo, hay un montón de proyectos. O sea, yo creo que es muy importante, yo creo que esta cooperación entre bancos centrales es interesante. Y en ese sentido, quizás hay un contraste entre ese mundo cooperativo en el plano mayorista y en el mundo retail, sin embargo, pues quizás lo que se plantea es una situación más competitiva, en el sentido de que si los bancos centrales sacan una moneda digital y dan acceso a no residentes, pues puede darse, digamos, una cierta competencia, entre otras cosas por la captación de señoriaje. Es algo que puede ser especialmente perturbador para países emergentes con una cierta tendencia a la dolarización. Es decir, ahí hay efectos, digamos, que en terceros países que pueden ser perturbadores, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es interesante el contraste entre el mundo competitivo de los sistemas, digamos, mayoristas y el mundo más competitivo del mundo minorista. La propuesta de la Comisión en este sentido es interesante porque efectivamente da pie al acceso de no residentes, ¿no? Siempre con acuerdos bilaterales con el Banco Central del país en cuestión. Yo creo que esto es claro en el caso, creo que hay un guiño ahí claro a microestados, digamos, de la órbita del eurosistema que tienen realmente el euro como moneda propia, y esto no resulta difícil pensar que países como Andorra, San Marino y tal, pues podrán tener algo de esto. Países de la Unión Europea que no son euro podrían también tener algo así,
Y en terceros países, pues bueno, yo lo veo de entrada más difícil, pero entiendo que se deja la puerta abierta, ¿no? Sobre países con experiencias relevantes, pues yo creo que casi todos se están moviendo con cautela, ¿no? Y efectivamente con proyectos que van poco a poco y con plazos largos, ¿no? Quitando casos exóticos como efectivamente Bahamas u otros, pero hablando de países con una cierta, digamos, dimensión, muchos lo están analizando, efectivamente, yo creo que es su obligación, yo creo que es normal que los bancos centrales estén dedicando recursos a esto. Pocos parecen decididos a dar el paso una vez que se analizan, digamos, los costes y beneficios. El caso de Suecia, que Carlos ha mencionado, yo creo que es interesante, ¿no? Y bueno, incluso en Suecia entiendo que la conclusión del Parlamento ha sido que si el problema es un problema de que no se acepta el efectivo como pago porque no existe el concepto de legal tender, pues están considerando incluso reintroducir o introducir el concepto de moneda de curso legal y obligar a la aceptación de pago en efectivo, ¿no? Eso es interesante, teniendo en cuenta el punto de partida del Banco Central, casi el Parlamento casi le ha dado la vuelta, ¿no? China es un caso muy interesante, ha habido varios pilotos en un montón de ciudades. Aquí la motivación es diferente porque realmente lo que los chinos parece que pretenden es recuperar el control que han perdido del sistema de pagos minorista que está en manos de dos Big Tech, ¿no? Entonces, bueno, es un caso completamente distinto, pero es verdad que estos pilotos han tenido una penetración limitada. Se habla de este proyecto como para impulsar el papel internacional del renminbi. Yo sinceramente no veo muy claro esta motivación, pero tampoco entiendo muy bien por qué después de tantos pilotos China sigue sin dar el paso hacia implementarlo efectivamente. Luego no deben tener, digamos, muy claro cómo hacerlo. El Reino Unido también es interesante. El Banco de Inglaterra, en su último informe, habla de que es más probable que sí que no, y se ha interpretado como que esto supone una probabilidad del 51%, y en términos de plazos ellos hablan de la segunda parte de esta década, ¿no? Pero en todo caso dejan claro que la decisión última le corresponde al Tesoro o al Parlamento, ¿no? Y esto es algo que comparten la mayor parte de los países, y creo que la configuración del eurosistema es un poquito distinta, y esto es algo que también deberíamos quizás reflexionar, ¿no? Si efectivamente la decisión final es una decisión del Banco Central Europeo o no debe haber una decisión política como en la mayor parte de los países, ¿no? En Estados Unidos yo creo que, por supuesto que lo están estudiando, pero probablemente es el menos interesado en el sentido de que, bueno, dado el papel hegemónico del dólar en el sistema financiero internacional, pues tienen pocos incentivos, ¿no? Y quizás por terminar con una referencia al Ferrari, ¿no? Y parafraseando a Shakira, pues quizás a lo mejor lo que necesitamos es un Twingo. Entonces, bueno, quiero decir, esto también convendría preguntárselo. Pero bueno, oye, si queremos un Ferrari, vamos a por él, vamos. Pero, Bueno, muchas gracias, Santiago. En fin, llevamos ya casi 1 hora y media, yo creo, de discusión, pero antes de pediros una reflexión final para cerrar la sesión, la verdad que me gustaría aprovechar que tenemos al director general de Bizum en el público, Ángel Nigorra, y bueno, Bizum creo que es un caso de éxito, ¿no? Tiene más de 23 millones de usuarios y me parece que es un actor muy relevante en toda esta discusión. Ángel, me gustaría conocer tu opinión, si crees que es posible que el euro digital pueda desplegarse a través de Bizum, y bueno, pues cuáles serían los beneficios de este modelo y si veis también algún obstáculo para que esto sea posible. Bueno, buenos días. Vaya papelón, ¿eh? Me siento incapaz casi de aportar nada nuevo porque la mesa ha estado muy completa y, oye, enhorabuena, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, casi voy a partir de 3 ideas o 3 palabras que habéis repetido varios, ¿no? Una es heterogeneidad, explicación y aprovechamiento, ¿no? Y en esas 3 ideas voy a intentar dar la humilde opinión de Bizum, ¿no? Empezando por la primera, por heterogeneidad. Yo creo que es evidente, ¿eh? El euro digital tiene que ser un esquema paneuropeo por definición, pero los mercados son hoy en día muy distintos. España es probablemente uno de los más avanzados
de Europa, no solo por Bizum, yo creo que en tarjetas, en domiciliaciones, en transferencias, pero también por Bizum. Es decir, creo que es un caso único de casi 25 millones de usuarios que están haciendo más de 2,5 millones de transferencias instantáneas para pagar entre particulares y en comercio electrónico. Por lo tanto, creo que eso es una realidad que probablemente no existe en otros mercados. Creo que no podemos obligar a todos los mercados a tener un Ferrari, pero si hay alguno que tiene un Ferrari tampoco debe quedarse en un Twingo, creo yo. Entonces, y no lo digo yo, lo dice el estudio que hizo Kantar para el Banco Central Europeo, veía Bizum en una doble, lo citaba expresamente, en una doble vertiente, como una oportunidad, porque efectivamente teníamos un mercado adaptado o proclive a los medios de pago digitales, pero también como una barrera, y voy a enlazar con la segunda idea en el sentido de, a lo mejor es más difícil de explicar para qué quiero el euro digital si ya tengo, personalizaban en Bizum, pero si ya tengo los medios de pago digitales que hay en España, ¿no? Entonces voy a la segunda idea, la explicación, que es cierto que yo tampoco tengo muy claro todavía, espero que en ese trabajo que falta el mensaje que vamos a trasladar al mercado, ¿no? A los usuarios, a los clientes, ¿no? Pero partiendo de que yo creo que la banca en general y en particular la española va a ser un actor clave en esa distribución, entiendo que eso es el reto de la industria, ¿no? Ser capaz de trasladar esa explicación a los usuarios desde ese punto de vista. Y enlazo con la anterior palabra, ¿no? Con la anterior idea, yo creo que Bizum puede ser un instrumento para la banca española para canalizar esa explicación y sobre todo para hacer convivir los medios de pago actuales, digitales, con el nuevo euro digital. Bueno, yo creo que podría ser una buena base de partida empezar con 25 millones de usuarios del euro digital, ¿no? Con un enrolamiento sencillo, ¿no? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Me queda la tercera idea, ¿no? Que es el aprovechamiento. La banca española ha abordado y recientemente ha terminado una prueba de concepto de preparación al euro digital, donde aparte de los bancos han participado las infraestructuras, Iberpay, RedSys, Cecaban, ¿de acuerdo? Obviamente no teníamos el diseño final del euro digital que está pendiente, como decía Juan, y lo que hemos hecho ha sido aprovechar los elementos existentes, ¿no? Hemos aprovechado el directorio de Bizum y por lo tanto usado el proxy, el teléfono como identificador de esos clientes, hemos aprovechado lo que son las aplicaciones bancarias, los canales bancarios donde está Bizum, hemos aprovechado o hemos partido de los TPVs actuales, de la infraestructura de TPVs actuales, sin perjuicio de que falta ese trabajo de diseño final. Creo que en la medida en que aprovechemos esa infraestructura lo más posible, interconectando directorios, es cierto que hay muchos mercados que no tienen una solución como Bizum, pero bueno, un modelo federado donde los tengamos esa solución, interconectemos con los que no tienen y se cree uno nuevo para ellas, creo que podría funcionar. Pero decía que el aprovechamiento de esas, en la medida de lo posible, de las infraestructuras existentes, tiene un elemento claro de eficiencia, ¿de acuerdo? De que sea más sencillo, más barato la implantación, pero también creo que de adopción, que probablemente es algo que nos preocupa a todos, ¿no? En la medida en que vamos a aprovechar cosas que el cliente ya conoce y hábitos, y fomentar hábitos, apoyarnos en ámbitos que el cliente ya conoce. Bueno, he partido de lo que... no podía aportar nada nuevo, pero bueno, esta es la posición improvisada casi. Muchísimas gracias, Ángel, y perdona el abordaje, pero vamos, yo creo que era importante que nos pudieras comentar tu visión. Sabes que desde el sector, desde luego, nos parece la vía más razonable, ¿no? O sea, buscar esa eficiencia que no solo te permite la eficiencia en el coste, pero también pues, te asegura seguramente una mayor usabilidad y aceptación desde el principio. Me gustaría cerrar con una reflexión final por parte de cada uno de los ponentes. No sé, Juan, ¿qué mensaje nos quieres dejar? ¿Qué destacarías? Bueno, pues puestos a destacar algo, yo casi volvería un poco al principio a mi primera intervención, ¿no? Yo creo que, como
Como he dicho, los bancos centrales proveen un bien público esencial para el funcionamiento de los pagos y por ende para la economía, y eso se llama dinero de Banco Central. Y yo entiendo el proyecto del euro digital como una adaptación de esa provisión de ese bien público esencial a los nuevos tiempos, y por nuevos tiempos entiendo digitalización. Dicho esto, esta es la parte fácil, esta es la parte macro, como habéis señalado. Hay un reto enorme aquí, que es trasladar esto en un lenguaje que no sea ese, es un lenguaje que entienda a los ciudadanos, para garantizar esto que también se ha comentado durante las distintas intervenciones, ¿no? Que no es trivial el equilibrio, ¿no? Y es como conseguir un euro digital que sea exitoso, pero no demasiado exitoso. Gracias, Carlos. Sí, yo quizá tres ideas esenciales que están muy relacionadas con lo que acaba de decir Juan. La primera es que todavía estamos al inicio del camino. Yo creo que esto es un mensaje que ha quedado claro en todas las intervenciones. Es un proyecto muy ambicioso y que tiene un gran potencial de ofrecer ventajas muy importantes para el sistema de pagos, pero en general, no solo minorista, sino también mayorista para el área euro en su conjunto. Pero, y como segundo mensaje, yo creo que antes de poder pensar que estamos ya en un punto de aterrizaje, queda un largo camino, ¿no? Queda mucho debate todavía con respecto a las características específicas, a cómo desarrollar, cómo resolver precisamente estos trade-offs, ¿no? Estos retos también en materia de política económica, y ese debate tiene que darse esencialmente a estas alturas a nivel político con los distintos actores implicados, ¿no? Yo creo que la puesta en marcha del diálogo político con la presentación de la Comisión del proyecto legislativo supone sin ninguna duda un paso esencial, ¿no? Para conseguir avanzar, pero cualquier avance yo creo que se tiene que dar evidentemente en este marco democrático y no se producirá o no llegaremos al final del camino sin tener un acuerdo y precisamente una visión consensuada a nivel del Consejo y del Parlamento Europeo de cómo tiene que ser, ¿no? Yo creo más allá de los avances técnicos que se vayan consiguiendo. Y el tercer punto es precisamente para poder llegar, ¿no? a esta situación de pista de aterrizaje ya o de llegada, tenemos mucha labor pedagógica todavía que hacer con la ciudadanía con respecto a las ventajas y a la necesidad de este euro digital. Y bueno, en ello vamos a empezar ahora, ¿no? También como Presidencia Europea, intentando contribuir a unar visiones y avanzar en el debate con el resto de agentes involucrados, tanto bancos centrales como el sector, por supuesto. Gracias. María, ¿alguna idea final que quieras destacar? Bueno, pues en ese camino de avanzar, yo sugeriría focalizarnos en los casos de uso que aportan valor al usuario, que yo creo que hemos comentado, ¿no? El cross-border europeo, apalancándonos en las infraestructuras que tenemos, que eso es fácil de explicar y aporta un valor que hoy no existe, ¿no? Y además sería hacerlo de una manera más eficiente, conectando los sistemas que tenemos hoy de los diferentes países, ¿no? Así que bueno, a ver si... Santiago, cerramos contigo. ¿Qué mensaje nos dejas? Bueno, pues yo creo que efectivamente, yo creo que el BCE está haciendo un gran trabajo y los bancos centrales nacionales en analizarlo, creo que es su obligación y por lo tanto todo lo que están haciendo tiene sentido, y estoy seguro de que valorarán adecuadamente los pros y contras y ser una institución, digamos, por excelencia prudente y que tendrá en cuenta todos esos equilibrios de los que hemos hablado y especialmente los que tienen que ver con estabilidad financiera, es el Banco Central Europeo, ¿no? Me parece, como he dicho, muy relevante todo lo que se está haciendo en el mundo mayorista entre bancos centrales en ese marco cooperativo, y yo creo que, bueno, pues desde luego, de ahí yo espero que haya cosas muy interesantes. Y en el mundo minorista, pues justo lo que ha dicho María, ¿no? Aprovechemos las infraestructuras existentes. Y de cara a la presidencia española, oye, contad con todo nuestro apoyo por parte del sector privado en todo lo que podamos ayudar. Ahora lo anoto. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido una jornada tremendamente interesante. Yo creo que quizás no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí que tenemos las ideas un poquito más claras. O sea que gracias y seguiremos discutiendo el tema. Gracias. Gracias. Gracias.